¿La leemos? Ahora vamos a comenzar la lección número 2 y oramos la palabra. ¿Qué dice? Todos juntos. Dios, usted que se encontró con la mujer samaritana junto al pozo a que vivía. Encuéntranos en esta historia de las escrituras en nuestra vida de hoy. Amén. Interesante. Es el más o menos es la oración y el propósito de este estudio transformada. Transformada. Después viene otra serie, ¿ah? Después que terminemos este libro, viene las parábolas de Jesús en transformada. Y también lo compartí ahí para que ahí tenemos que evaluar después con el equipo si estudiamos ese o estudiamos otro tema. Pero la idea en todo este año, ya las hermanas, este libro que estamos estudiando ahora, lo estudiaron el año pasado a nivel nacional. Nosotros vamos desfasados. Y la idea es que si nosotros tomáramos en el segundo semestre del otro libro, ahí estaríamos al día ya. ¿Ya? Estaríamos al día. Y la idea es estar como identificando con nuestra iglesia. Bueno, el número 2 lleva como título nuestra lección en la página. ¿Qué página tiene ahí? 12. Página 12, lo que están ahí en el panel, hermana Vanessa. Página 12. Bueno, dice, aunque no se nos, esta mujer no tenía nombre, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando vimos la introducción general? Ella es la que tiene la conversación más larga con Jesús de todos los personajes del libro de Juan. Hay todo un capítulo de una conversación, la conversación más larga que un personaje bíblico tiene con el Señor Jesucristo. Todo un capítulo, ¿ya? Si ustedes pueden ver, primero, como primera escena, que la mujer lo ve a Jesús como un judío más, como un hombre más. Lo segundo, lo ve como cuando empieza hablándole del agua de vida, y ahí empieza a decirle lo siguiente. Ahí le dice, me parece que eres profeta, le dice. Entonces, lo segundo, lo ve como un mensajero del Señor. Y ahí después va avanzando ese diálogo y dice, eh, cuando venga el Mesías, Él nos revelará todas estas cosas que estamos conversando. Dice en esa conversación Jesús con la samaritana, y el Señor le dice, jaque mate, el que habla contigo es el Mesías. ¡Wow! Entonces, es el tercer acto. Y al final, cuando termina todo este relato, esta frase, al final termina diciendo, este es el Salvador del mundo. Jesucristo lo reconoce como el Salvador del mundo y por eso va a predicarle a sus coterráneos, a su gente. Entonces, si podemos dividir la escena en cuatro partes. Lo ve como un samaritano a Jesús, lo ve como un profeta, lo ve como un Mesías y después lo ve como un Salvador del mundo. Así tenemos que presentar el plan de salvación con la gente. Esto se llama como la revelación progresiva, que Dios cuando se revela en nuestras vidas, no se revela así, ah, yo soy Dios, no que en forma, cuando el Señor vino a esta tierra, nació como un bebito, un bebé, de a poco. Entonces, siempre Dios fue revelándose de esta manera. Así también hoy día, Dios se va revelándose a nosotros en forma progresiva, ¿ya? El que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará de perfeccionar hasta cuando Él venga por nosotros. Ahí tenemos la frase. Entonces, este es el personaje donde todo un capítulo está allí hablando de la vida de la mujer samaritana. Su problema de fondo era la inestabilidad emocional, ya problema con su sexualidad. Sin embargo, a lo largo de los años ha sido difamada o malinterpretada a menudo debido a su historia sexual. Es lo que veíamos la semana pasada en la lección. Yo le invité a observar así como ir a la profunda. ¿Cuál es la adicción? Tiene una pregunta así como que para que se abría el texto. ¿Cuál era ¿se acuerda, hermana? ¿Cuál es la adicción que tenía esta dama? O sea, ustedes mismos lo dijeron. Pero hoy día en la lección 2 ya viene en forma explícita diciendo así en este aspecto. Es decir, esta historia a menudo colorea o condiciona nuestra lectura de este episodio. Así que antes de sumergirnos en el resto de la conversación con Jesús, veamos el aspecto más cerca. ¿Cuál es el aspecto más cerca? Que ella era emocionalmente inestable. La narración bíblica
no proporciona muchos detalles personales sobre la mujer del pozo, solo la menciona en la historia del relato del Evangelio de Juan. Ni siquiera sabemos su nombre, por ejemplo, ya no aparece el nombre. Entonces, es como que el autor también hace esta trama, ¿no? Es mujer. ¿Te acuerdas cuando presentamos el libro ahí? También Juan tiene esa particularidad cuando habla de todo las características, que Juan coloca a todos los personajes que han sido desechados en la sociedad, a todos. O sea, hace un listado. Por ejemplo, Juan pone primero a Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, él empieza a colocar a personajes en su libro, quiénes han sido desechados y cómo le coloca la preeminencia y lo coloca en su lugar. Dice, el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo se refiere a Cristo. Ya existía Cristo, el preexistente. Entonces, allí tenemos este personaje, a Jesús, pero también así vamos relatando a otros personajes más que han sido allí desechados. Bueno, hablando, teniendo una pista de la situación, dice, ¿a qué hora fue al pozo? Al mediodía. ¿Y cómo se cuenta la hora en la antigüedad? ¿O cómo se contaba la hora en los tiempos bíblicos? Por el sol, desde la puesta del sol hasta que se pone, ¿cierto? Desde que nace el sol hasta que se pone, ¿ya? Y como a qué hora comparte el sol de la mañana, 6 de la mañana, va a depender en qué estación. Va a depender en dónde estemos también. Entonces, así se contaba la hora. La hora tercera, ¿qué hora es en el tiempo bíblico? La hora tercera, No, eso no lo entendí, pastor. ya. Ya. Cuando nace el sol en la mañana, cuando deja de ser noche y empieza a rayar el sol cuando uno ve en la mañana, Mm, ahí se cuenta la hora, así se cuenta la Biblia. ya, Entonces, las 6 de la mañana, ya. las 7, las 8, las 9. Entonces, la tercera hora es las 9 de la mañana. Y aquí cuando se dice en cuanto a la hora sexta, se refiere entre las 12 y 1 de la tarde. Ya. Entonces, tercera, si la 9, perdón, la tercera, cuarta, quinta, sexta, es decir, como a la 1 de la tarde. Entonces, al mediodía, ella iba al pozo a buscar agua. Así se cuenta la hora, hermano. Por ejemplo, más rato cuando ya deje de alumbrar el sol, ahí se cierra el día. Mm, Y la noche, por ejemplo, bíblicamente, cuando uno dice, vamos a hacer una media vigilia, está mal dicho, no es media vigilia. Cuando está diciendo media vigilia, son dos vigilias, porque una noche bíblicamente tiene cuatro vigilias. Es decir, cuando tú haces una noche entera vigilia, hace cuatro vigilias. Entonces el otro día cuando fuimos a la primera, hicimos dos vigilias, porque estuvimos hasta la medianoche, desde que se pone, desde que... Sí, bueno. Entonces, ¿cómo uno debe aprender? Porque esto es más cultural de nuestro, pero recuerda de allí cuando el Señor dice a la cuarta vigilia, cuando se apareció Él, allí cuando él se encuentra junto a su discípulo, la noche se divide en cuatro partes, en cuatro vigilias. Eso son la gracia de estudiar la Biblia, pues, profundizar, ¿ya? Hermana Andrea, ¿está durmiendo? ando dormida. ¿Se quedó la vigilia? Sí, como tres y tanto, casi cuatro. Tres y tanto. Sí, ríe, ríe. Como 6 horas. ¿Ah? 6 horitas que consideran una vigilia. Dividido por cuatro, sí. La noche se divide por cuatro vigilias. Sí, cada vigilia tiene como 3 horas y media, cuatro, bueno, va a depender. Ahí también va a depender, bueno, ese es el punto de vista hebreo, pero también está la parte, los romanos también cómo medían los tiempos, ¿ya? Ya. De repente en la Biblia vamos a encontrar por ejemplo, cuando uno estudia Daniel, está bajo el calendario no hebreo, sino que también el babilónico. Entonces, a veces las medidas, de repente, hay una equivalencia, ¿no? Pero eso va a pasar en la vida. Por eso es importante ver, por eso cuando uno estudia un libro, hay que estudiar la raíz, el contexto, para poder
hacer una buena interpretación, ¿ya? Porque si no, podemos correr con esta, por ejemplo, decir media vigilia, pues yo puedo hacer una teología de la media vigilia, eso es más frío porque hace media vigilia, no. Yo he escuchado hermanos que dicen, no, hay que hacer una vigilia entera, pero la noche tiene 4 vigilias, ¿ah? Sí, pues son, exactamente, a las 6 de la tarde. Por ejemplo, ahora oscurece a las 6 de la tarde, ¿cierto? Una vigilia, exactamente, muy bien. ¿Ve? Ahí está, ¿ve? Ahora sí. Sí. ¿La hermana Yolanda me entendió? ¿La entendió? Eso de las vigilias, del horario que estaba hablando el pastor. Sí, Ya. entendí. Ya, muy bien. Dicen que soy buen pedagogo. Si me entiende un niño, yo ya sí, me siento pagado. Ya, muy bien. Era la sexta hora, es como a la 1 de la tarde, ¿ya? O al mediodía, como decir, un poco más aproximado, según la forma en que la gente calculaba el tiempo, dice. Algunos comentaristas bíblicos indican que la mañana y la tarde eran las horas habituales para sacar agua, ¿ves? Porque era más fresco, ¿ya? No, imagínense si voy al mediodía, corro el riesgo de deshidratarme en esos lugares que Palestina es seco, imaginen mediodía. Pero para no encontrarme con gente, ella buscaba esa hora para no toparse socialmente. Ya, es interesante. ¿Qué impulsó ir allí en el calor del día cuando no había nadie allí? Vergüenza, ¿cierto? Vergüenza, bien claro. Estaba tratando de evitar las miradas y los susurros de otras mujeres de la ciudad. Oh, va a sacar agua. Sí. Me repite. Y te meten el dedo en la llaga. Ay, Sí. ya. Sí. Por eso estamos estudiando transformada, porque el Señor la transformó. Si, si el Señor no viene, mire, imagínense, hermana, yo sé que cada uno de nosotros somos polvoritas. Si no fuera si no fuera por, si no fuera por el Señor y no ser controlado por el Espíritu Santo, a cualquiera agarraríamos a garabato, como se dice. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Para qué estamos con cosas? No, sí, de verdad. ¿Sí? Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros somos polvoritas. Cualquiera agarraríamos a garabato limpio, sucio, perdón, con la gente. No, no limpio, sucio con la gente. ¿Ah? Sí. Sí, sí, Y ¿verdad? imagínense Pedro cuando estaba allí, cuando el Señor estaba muriendo, él mismo reacciona así, po. ¿Qué se te ocurre? Y echa como dice, los garabatos a no, ni lo conozco, dice. Y trata de negar eso. Sí, y eso también pasa hoy día. Bueno, si no fuera por el Espíritu Santo, hermano, nada más. Y usted si se controla y guarda su lengua es porque el Espíritu Santo está hablando en usted. Ahora, si no es eso, no es obra del Espíritu Santo, es obra de la carne. Ya, porque estamos en una batalla constante. Ahora, ¿a qué estamos alimentando más? Al espíritu o a la carne. Entonces, cuando a quien alimentemos más, va a estar más fortalecido. Sí, entonces el que va a ganar siempre. Por eso, en nosotros aquí está el ejercicio espiritual, pues, hermano, de estudiar la palabra, de ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Sabe? La espiritualidad allí se refleja. Usted no saca nada a alabar al Señor o hablar en lengua aquí allá o de darle la chiripoica y, y si no sabe controlar su lengua o yo no sé controlar, yo por muy pastor que sea y no sé tratar a la gente, no sé escucharlo, ¿dónde está la obra del Espíritu Santo? ¿Ya? Yo puedo ser, a lo mejor pueden ver el carisma, por ejemplo, ¿te acuerdas que uno ve ahí la iglesia de Corinto? Tenían todos los dones, pero vivían como carnales. Entre ellos se estaban demandando en las justicias civiles. Entonces Pablo tiene que corregir eso. Ahí vamos a estudiar después primera y segunda Corintios.
Entonces, eso estaba pasando y había desorden dentro de la iglesia, en temas sexuales, en la misma, se estaban casando había incesto, eso realmente una aberración. Entonces, hermanos, entonces es interesante estudiar las escrituras, porque allí son las que nos dan luz para poder vivir una vida santa y piadosa. Sin embargo, durante esta conversación con Jesús, compartió que había pasado por momentos muy difíciles y desafíos relacionales. Entonces, con Jesús no hay nada oculto. Cuando el Señor viene a nuestra vida, no hay nada oculto. Él se revela a nosotros y cuando, como dice, no hay nada que no sea descubierto. Todo lo que mantenemos ahí oculto, tarde o temprano, se va a saber. Se va a saber. Sin duda, 5 matrimonios es una cifra elevada, pero aquella mujer batió el récord, que era descabellada. A veces estamos apuntando a la mujer, pero no hablar de ese hombre también, quizás alguno fue infiel, maltratador, me imagino. Eh, Aquí vemos la historia. Lo mismo cuando le trajeron a una mujer en pleno acto de adulterio, ¿se acuerdan? Jesús, ¿qué es lo que hizo? Empezó a escribir en la tierra, Sí. escribir en la tierra, a tal punto que los que lo acusaban se fueron retirando uno a uno, y el Señor, después de escribir en la tierra, se levanta y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Porque no había equidad de género ahí, no había equidad de género. Y quizás cuántos de ellos estuvieron Sí. Y allí, con por ejemplo, el la Señor María dice, Magdalena. sí, allí el Señor le dice, ¿dónde está lo que te acusan? Ni yo te perdono. Dice, vete y no peques más. No, yo te condeno. Entonces, es lo que hace el Señor. Pero ¿con quién se agarra firme el Señor? No con esos pecadores, sino que con los religiosos, Parece. con los fariseos, sepulcro blanqueado. Siempre están colando el mosquito, le dicen. Entonces, con ellos constantemente había una tensión fuerte con la religiosidad. Por eso es importante hoy día, hermano, nosotros tenemos que actuar con la gracia de Dios para llegar con el mensaje a la gente que necesita del Señor. Y debemos considerarnos a nosotros mismos que también nosotros estábamos en nuestra miseria. Si el Señor no nos hubiese alcanzado, también estaríamos viviendo como esas personas que estamos escuchando o alguien está pidiendo ayuda. Entonces, todo eso eh, es bueno analizarnos nosotros mismos. Dígame. También hay que, bueno, no sé si lo vieron la vez pasada, pero me lleva a pensar que también ella, para ser como era, tiene que haber tenido un trasfondo también, hacia atrás, Por supuesto. porque me imagino yo que pudo haber tenido algo, trauma o algo que la marcó anteriormente como para estar tan emocionalmente inestable, para buscar amor, porque al fin y al cabo ella andaba buscando amor en esta historia. Exactamente. Hombres, que ninguno de ellos satisfacía el vacío verdaderamente que ella tenía en su vida con respecto al amor. Había una carencia. Una carencia pero enorme en su vida, entonces para llegar a lo que llegó, tenía una historia con él. Viste que les hago pensar. ¿Están escuchando, hermana, cierto? Sí, sí. Hermana Edith, hermana Vanessa. Levante la mano nomás para verla ahí. En ese tiempo, las parejas elegían con quién casarse o los matrimonios se arreglaban, se arreglaban. En algunos se arreglaban. Algunas culturas, como los gitanos y los mapuches, también se arreglaban. Primero, primero matrimonios también pueden haber sido arreglados. Pues sí, puede ser, po. Y a lo mejor lo hicieron casar y no estaba enamorado con esa persona y por eso hubo esa ruptura. ¿Cuántas personas hacen esto cómo se ha arreglado? No es de mutuo consentimiento. No correspondió. Esposo que tuvo ese la quiso, sí. Ah, Sí, fue el único que la quiso. exactamente. Pero ella no No, entendió ese amor. pero ese no puede, no.
Sí, pues a veces el amor no, a veces no es correspondido. Esa persona quizá entregó amor, pero esa persona nada. Fue maltrato, a lo mejor hubo violencia, no vamos a ver, entonces, cuando no se conoce el amor, no lo reconoce. Sí, Claro. Por ejemplo, no sé, pues yo en otro contexto, nosotros que nos gustan los animalitos, no. Cuando un animalito ha sido maltratado, ha sido violentado, es real, se te arrastra la cabeza, no te hace para que te vaya con cariño, no quieres tocar, se pone arisco. En cambio, una mascota que siempre recibió cariño, amor, falta. claro, se deja llevar. Entonces, el ser humano tiene esa similitud con los animales. Exactamente. Cuando una persona ha sido violentada, ha sido abusada, ¿no? ¿Qué va a hacer? A la defensiva, como que no, y no es capaz de reconocer, claro, Sí, claro, por ejemplo, en los mismos saludos uno, por ejemplo, hay gente que rechaza el abrazo y hay que entenderlo y respetarlo. Y cuando la gente, cuando me dice la gente no quiere de repente un beso tampoco, yo también uno respeta eso. Entonces, todo eso se llama indicadores. Indicadores que hay un tema de fondo ahí que no ha sanado. Y ahora, si la persona llora, 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 es porque hay dolor. Ya hay dolor en el fondo, hay dolor emocional. Cuando las personas lloran, lloran. Ahora nosotros tenemos que dejar que lloren. Inclusive podemos, eh, en mi consejería también pastoral, yo he pedido a la gente que llore. Mucha gente ha sido sanada porque necesita llorar, pues. Necesita que alguien lo acompañe en ese dolor y en ese llanto. Y, ¿ah? Siempre que esa persona lo deje, que lo abrace. Si resiste el rechazo, no, no hay que ser invasivo. No hay que ser invasivo. Yo cuando la gente no quiere ese abrazo, yo espero ahí y son procesos hay que ir entendiendo en el tiempo. No, no hay que nunca manipular, pero sí uno puede dirigir nomás, no, pero las personas, como dije delante, deben buscar soluciones frente al Señor. Uno tiene que siempre dejarlo, como dice, conectarlo con el Señor. Mire, decir, amiga, estás viviendo esta situación, pero tú tienes que, yo, mira, yo te acompaño, pero tú tienes que enfrentarte allí cara a cara con el Señor. Ahora, ya, llora ante el Señor, yo te acompaño. Entonces, eso tú conectas con el Señor. Y esa persona a veces llora y ora al Señor y sabe, de repente el santo empieza a orar, y ahí tú nada más eres quien causa nomás esa. Sí, exactamente. Y eso, ¿sabe? Es súper, y tú tienes que ser respetuoso en todos esos procesos. Nada más igual. Como dijo la hermana ahora, si se da el tema del abrazo, qué bien. Pero si no, no se da, no. No, sí. Hay gente que rehace a ese proceso. Entonces hay que ir trabajando de poco a poco. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, yo creo que ustedes han tenido situaciones que han pasado o también han vivido situaciones que ustedes mismas o yo mismo también. Yo, por ejemplo, yo tenía una baja autoestima. El Señor tuvo que sanar eso antes de entrar al ministerio. ¿Sabes? Tuve 3 días de quebranto frente a la presencia de Jesús, donde lloraba yo, lloraba, y ¿sabes? No sabía por qué llorar. Pero Dios sacó todo ese asunto, toda raíz de amargura, todas estas situaciones de tantas cosas que tenía en mi vida, y el Señor sanó. Y ahí después me daba terror hablar en público. No podía disertar en el liceo. Sí, pues. Sí, entonces, frente a eso, yo le doy gracias a Dios porque es una experiencia que yo la vi, pues el Señor 3 días estuvo en estado de, así como mi crucifixión. Al tercer día resucitó. ¿Ah? Ah, sí, sí, sí. Es un trato que el Señor hace, pues. Entonces, yo entendí, por eso yo hoy día entiendo cuando la gente está pasando por crisis. Y las crisis son parte normales del ser humano, porque así también la gente, la crisis tiene dos opciones. Me hundo o despego.
Entonces, la crisis es eso. Entonces, allí donde el Señor nos dé esa, ¿cómo es? Esa gracia divina y que, mira, ¿sabe? De repente vienen palabras del Señor. Por eso es importante que ustedes deben estar orando y estudiar la Biblia. Nada más. No somos psicólogos, no somos nada, nosotros no somos terapeutas, pero sí el acompañar, el unos a otros, dice la Biblia. Sobrellevar las cargas unos a otros. Y eso es tremendo. Y por eso está la iglesia. Imagínense, no es solamente juntarnos para cantar corito, alabar al Señor, sino que mucho más de eso. Vivir iglesia es tremendo. Bueno, aquí hay otro aspecto, dice el material, dice, la viudez era una experiencia habitual en la cultura en la que las mujeres se casaban muy jóvenes, ¿ya? Eh, al- viejo, sí, sí, sí. ¿Ah? Sí, pero su esposo, ya, pero acá siempre era mayor su esposo. Bueno, lo otro también no olvidar que estos pueblos, como estaban siempre en guerra, eh, ustedes saben que en la Biblia habla de que todos los que se casaban debían dedicarse un año para la familia, por ejemplo, antes de ir a la guerra, eso era bíblico. Entonces, debían dedicar tiempo a la familia. No podían enredarse en los negocios de la vida, como dicen, sino que primero la familia. El divorcio para conseguir un matrimonio socialmente más ventajoso tampoco era algo poco común, aunque no está claro si los samaritanos permitían a las mujeres solicitarlo sin un tutor masculino. En cambio, los judíos se daba esto del divorcio. ¿Por qué se dio el tema del divorcio? Exactamente, eso es lo que dice, como dijo el pastor David Ormachea, en tema del divorcio decía de esta manera. El divorcio es una concesión divina ante una debilidad humana. Interesante. En su mensaje, Una puerta llamada divorcio, él decía esto. Es una concesión divina ante una debilidad humana. ¿Qué pasa cuando hay maltrato? ¿Esa mujer va a vivir todavía maltratada? ¿O hay infidelidad? ¿Hay realmente ya está tóxica la relación? Entonces, es una puerta para, para que tenga salida a esa relación. Bueno, hoy día vivimos una cultura donde hoy día hay que probar, dicen. La gente no quiere comprometerse. Por eso hoy día vemos muchos jóvenes que no creen en el matrimonio. Pero sí. Yo, por ejemplo, le digo allá, le decía a los hermanos de Funder Carmen, querían tener escuela dominical. A los jóvenes dicen, cásense, pues. Chiquillos, cásense. Quieren que traigan niños. ¿De dónde van a salir los niños? De ustedes mismos, pues, le decía. Entonces, tienen que casarse. Tienen que casarse. Entonces, si quieren que crezca la escuela dominical o crezca la iglesia, también crece de forma natural. Entonces, eso es. Y lo otro que no quieren tener hijos, tampoco. Entonces, eso está pasando. Bueno, por tanto, dice, parece más probable que sus numerosos matrimonios no fueron resultado de su elección. Situación actual, viviendo con un hombre que no era su marido, es lo que estaba viviendo la mujer samaritana. Podría ser el resultado de varios posibles escenarios. Número uno, podría ser una concubina, que era un arreglo, ahí estamos, un arreglo legal, pero con un estatus menor que el matrimonio. Si dos miembros de la pareja en la relación no eran del mismo estatus social o quieren evitar problemas de herencia, podían elegir esta opción. Ahí tenemos ese dato, ya posible escenario donde la mujer samaritana se encontraba. Número dos, también podría ser una segunda esposa, un papel que también era socialmente aceptable, pero que no consideraba del mismo estatus
que la primera esposa. Hay otro escenario también, dice, podía ser haber sido viuda. La esperanza de vida del mundo antiguo era mucho menor que en los países industrializados de hoy. Además, las mujeres solían casarse con hombres ya de varios años, mayores que ellas. No es descabellado pensar que uno, si no más, de sus maridos murió. Ahí tenemos otro, lo que recién decíamos, que las mujeres, o cuando eran los matrimonios, siempre era el hombre bien avanzado ya de edad que contraía matrimonio. Y haber quedado viuda puede ser también. Quizás lo más, de cuatro, quizás lo más importante es que debemos notar que Jesús no condena su condición, sino simplemente reconoce lo que has dicho es verdad, le dice. Capítulo 4, verso 18. Mientras continuaba hablando de un diálogo al que nos referiremos ahora. Así que existen muchas razones culturales y socialmente aceptables para su estado civil, como la muerte de sus maridos, decisiones financieras, familiares, divorcio o incluso abuso. Todos son esos posibles escenarios que la mujer samaritana vivió, según ahí nuestro estudio. Bueno, profundizando, yendo más profundo, a lo más profundo, ¿qué podemos decir? En cuanto al relato bíblico, que Jesús se encuentra con esta mujer samaritana en el pozo de Jacob después de una mañana de viaje. Y allí, ¿cómo él rompe el hielo? Mujer, dame de beber. Nos dice que tenía que pasar por Samaria ese día. ¿Por qué tomó esa ruta que la mayoría de los judíos habían evitado porque no querían estar en contacto con los samaritanos? Hoy podemos entender que la motivación de Cristo para viajar por Samaria no fue por conveniencia, sino por amor. Buscar el corazón de la mujer samaritana. Así que también el Señor se cruzó con nosotros un día, hermana, que vino a nosotros y el Señor salió a tu encuentro. Y la vida no sigue igual, pues. La vida tiene sentido. Él salió a nuestro encuentro. No es que buscaste tú a Dios. Él nos buscó primero. Él nos amó primero. Sí. Así como la mujer samaritana. Podríamos haber tomado al menos otras dos rutas por la costa en los judíos o por el Valle del Jordán. ¿Se acuerdan que el otro día yo les mostraba el mapa acá? Sí. Cuando ellos evitaban para no tener contacto. Y ahí yo hablaba este fenómeno que sucede a veces en la iglesia. Cuando de repente las hermanas o hay conflictos dentro de una comunidad de fe, evitamos saludar al hermano. Lo vemos que entró por allá, yo voy por acá. Y así está allá, esquivo la mirada. Me siento allá para no ver. Entonces, eso puede pasar y pasa. Pero no debe ser así, pues. Como dice el Señor allí, si tú vas a presentar una ofrenda, ve primero con tu hermano, arréglate con él y presenta después tu culto al Señor. Qué lindo sería nuestro culto cada domingo si arreglamos nuestras diferencias antes del culto. A veces uno ya hay que cumplir, ¿no? Hay que cantar, no hay que llegar a la hora. Pero si ya hemos tenido un impasse con la persona, o quizás de repente veníamos ya saliendo de la casa ya discutiendo aquí, allá, pero acá entramos de la puerta de acá, ¡oh! Un ángel. Pero en el auto venían como... Entonces, y ahí uno ve la obra del Espíritu Santo. ¿Dónde comienza el culto? Comienza en un templo el culto, un culto constante, po. Entonces es tremendo, ¿ah? Tremendo esto. Pues si queremos profundizar es eso, porque aquí ahora vamos a abordar después la adoración al Señor, que ella también estaba, el Señor también ahí se lo aclara. Bueno, Juan 4, del 4 al 42, detalla cómo Jesús decidió pasar por Samaria, interactuar con una mujer junto al pozo de Jacob, revelándose como el Mesías. Al hacer estas cosas, él estaba buscando o derribar las barreras de la amargura
y traer esperanza y vida eterna a una mujer que había pasado por profundas luchas relacionales, profundas luchas, que nadie le daba solución, pero Cristo le dio la solución. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Este es el Salvador del mundo. ¡Wow! Y ahí se quedó 3 días más el Señor. Por eso cuando nosotros, mire, cuando pasamos a ser esto, ser discípulos del Señor, es ser y hacer discípulos. Tiene que Dios trabajar el carácter en nosotros, pero también para hacer. Porque si nosotros no trabajamos el carácter, que es el ser, podemos hacer y caer en un activismo religioso y no vivir una vida profunda para la gloria del Señor. Entonces, Él rompe el hielo, Jesús rompe el hielo acá. El relato indica un quiebre y una ruptura cultural. Él hace un omiso de las costumbres sociales al pedirle de beber. Y ahí comienza nuestra historia. Entonces, lo que hace un misionero transcultural es eso, comer con lo que comen, adaptarse como el Señor vino del cielo, se adoptó a nosotros. Él bajó a nosotros. Mire, ¿sabe? Cuando uno habla del Evangelio, nosotros tenemos que ir al cielo. El Señor bajó del cielo. El maná, Cristo, el maná. Este cruce de frontera entre judío y samaritano desencadena una conversación sobre la diferencia teológica o de creencia acerca de Dios. Como todos los samaritanos, ella traza su ascendencia hasta la patriarca de Jacob, reverencia en el lugar, pero siente curiosidad por este hombre extraño porque promete algo más grande. Ella entiende bien las creencias de su propia tradición, por lo que pregunta, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio a beber en este pozo? El capítulo 4, verso 12. Sin embargo, está ansiosa por la abundancia eterna que Jesús promete. Jesús le promete agua viva, que da vida eterna, y la invita a llevar al resto de su familia, en concreto a su marido, para recibir la bondad que él le ofrece. Y esto lleva la conversación a una historia personal, a una situación matrimonial actual. Ella responde honesta y sincera, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido, y el que con el que está ahora no es tu marido. Jesús afirma que ella había dicho en verdad, indica que la había visto y la conoce más claramente de lo que ella podía hacer imaginado. Sin juzgarla, escucha a la mujer que le cuenta la historia completa de su pasado y ella comprende inmediatamente que es un profeta, que se sabe y dice la verdad. Decide, decide llevar su discusión religiosa a su paso más allá y le pregunta sobre el lugar apropiado para el culto, uno de los principales diferencias de creencia entre judíos y samaritanos. Dígame, Disculpe, pregúntame. los samaritanos tenían otros dioses. Era una mezcla de judíos con otra raza. Por eso lo tildaron como gente de segunda clase. Por eso no se juntaban con ellos. Ellos tenían noción de la revelación del Antiguo Testamento, de Jacob, de los patriarcas de Abraham, porque ahí tienen sus raíces. ¿Recuerdan allí cuando el Señor le dice al pueblo judío que cuando ellos estén conquistando las tierras, no se casen con los moabitas ni con otra gente de otros pueblos? Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se mezcló. Algunas tribus se mezclaron con otras. Por eso también Pablo dice que no se enyuguen en yugo desigual. Entonces, producto de eso, nacieron los samaritanos, es una mezcla de judíos con otros pueblos, ¿ya? Y ellos quedaban como al medio ahí, en esa región, por eso ellos esquivaban, porque arriba estaba Judá y abajo estaba Jerusalén. Entonces, para no pasar, no verse con ellos, que eran de segunda clase, evitaban pasar eso.
Y hoy día uno ve esas reacciones, pues. Uno dice, yo pago ISAPRE, no tengo FONASA, voy a la clínica, ¿ya? Entonces, ejemplo, ¿ah? Yo no me atiendo al servicio público, ¿ya? ¿Ah? ¿Ah? Lo escucha bien. ¿Ah? Yo te pago eso. Ah, ya. Mm, ya. Mm. Ya, hoy día también hay esto, con algunas personas ahí a veces cuando en mi trabajo siempre ahí colocaban su chiquera, bueno, yo pago esto, o gastos comunes, una cosa así, y hacían golpear el mesón. Yo le digo que cuando tenemos que morir, los gusanos igual nos comen todo. Sí, sí, sí. Así que, Sí. así que nosotros que tenemos que cada día ser más humildes, ¿no? Bueno, eso pasa cuando la gente no tiene argumentos, nada más. Porque uno puede hablar, pues, si no le parece, uno conversar, pero no hay por qué colocar sus credenciales. No, nada de eso. Bueno, en respuesta, Jesús habla de su tiempo futuro, en que todos los verdaderos adoradores de Dios adorarán no en un lugar en particular, sino en espíritu y en verdad. Fíjese, hoy día como pueblo evangélico todavía estamos enfatizando el lugar. Claro, tenemos que juntarnos, pero la iglesia está en todas partes. Pero a veces criticamos tanto a los católicos que igual terminamos haciendo lo mismo. Veneramos los lugares. Falta que los persinemos nomás antes de entrar y salir. ¿Ah? Hay los ritos, por supuesto. Ya. Sino lo que Dios ve aquí, la actitud del adorador, más que el lugar. Es la actitud. ¿Cuál es la actitud? ¿Recuerdan ahí la parábola que el Señor da entre el fariseo y el publicano? ¿Qué hace el fariseo? Hace todo lo que hace en una iglesia. Ayuno 2 veces en la semana, doy esto, hago esto, y el publicano dijo, sé propicio de mí que soy pecador. ¿Quién fue justificado? El publicano. Sí, no depende de tu currículum, depende de Dios, por su gracia. Entonces, eso aquí aprendemos mucho de la espiritualidad. Veamos que Dios es espíritu y quienes le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que adoren. Con estas palabras Jesús describió la base de la verdadera adoración. No se encuentra en lugares y adornos, sino en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Significa que se preocupa por las realidades espirituales, no tanto en el lugar, en los lugares, o sacrificio externo, o purificaciones y adornos. Todo lo contrario, el corazón, el corazón. En segundo lugar, adorar en espíritu y en verdad, ¿qué significa? Que uno adora conforme a todo el consejo de la palabra de Dios. No aparece de mi idea de cómo hacerlo, sino que Dios me dice a través de su palabra que debemos, cómo adorarla. ¿Cómo dice? En espíritu y en verdad. ¿Qué más dice? Que dice que con no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por la palabra de Dios. ¿Ya? La fe viene por el oír y la palabra de Dios. Especialmente a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, también significa que uno se acerca a Dios en verdad, no con pretensiones o mera exhibición de espiritualidad. El Señor no nos manda que nos exhibamos. ¿Se acuerda que el Señor allí confronta la espiritualidad en 3D? ¿Qué significa en 3D? Mateo capítulo 6, no, capítulo 3, Mateo capítulo 6, la espiritualidad en 3D. ¿Qué significa la espiritualidad en 3D? La espiritualidad en 3, Mateo 6, en 3D. Estoy hablando en términos
Mateo capítulo 6. Hay tres párrafos, ¿cierto? Uno es la limosna, el dar. Por eso después viene la oración, la devoción. Y el ayuno es la disciplina. Entonces, por eso se llama espiritualidad en 3D. La limosna yo doy al prójimo, pero sin tocar trompeta. Cuando oro, no me pongo ahí para ser visto, sino que entro a mi cámara secreta. Cuando ayuno, yo no ando tocando vocera, hoy no, no me siento mal, estoy ayunando. ¿Sabe? A mí me pasa cuando yo ayuno, de repente, ¿sabe, pastor? Lo invitamos a almorzar. Ya vamos a almorzar, le digo, porque yo quiero guardar que estaba en ayuno, pero ese hermano que me invitó a su casa, me invitó a su casa a comer. Hasta ahí llegó el ayuno, porque estoy compartiendo con mi hermano. No, porque lo Yo invitó. veo la actitud, sí. Pero no digo, oye, es que estoy ayunando. Ya, Ya, perder mire almuerzo. aquí. ¿Por qué en 3D, la espiritualidad en 3D? El dar es hacia el prójimo. La verdad. La oración es para con Dios. Y el ayuno es para mí nomás, po. Por eso no va para Dios el ayuno. Por eso es la espiritualidad en 3D. Con el prójimo, con Dios y conmigo mismo. Es lo mismo cuando decimos que nuestra espiritualidad, el fruto del Espíritu Santo, 3 por 3. El fruto del Espíritu Santo 3 por 3, que significa 3, amor, gozo, paz, 3 están relacionados con Dios, benignidad, bondad, con el prójimo, dominio propio, templanza conmigo mismo. Por eso son 9 cualidades, por eso se llama 3 por 3, 9. 9 cualidades del fruto. Estoy hablando en chino, pues. No, estoy ¿Ah? grabando. ¿Ah? No lo había analizado nunca, siempre. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo te haces? La espiritualidad en 3D, ¿se entendió? Según Jesús. Ya, la espiritualidad según el Espíritu Santo, según Pablo, en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu no es singular. 3 por 3, en 3 por 3. Con el Espíritu Santo, la espiritualidad en 3 por 3. Tiene 9 cualidades el fruto del Espíritu Santo. 3 están relacionados con Dios, 3 con el prójimo y 3 consigo mismo. Es lo mismo que estoy hablando acá con... Con la espiritualidad. Es que eso es estudiar en comunidad, pues, hermano. Son ideas que están en el texto, no. Que uno cuando... ¿Ah? Nada inventado, papá. Está todo ahí, pues. Sí, está todo ahí. ¿Y qué dice mi hermana ahí, hermana Vanessa, hermana Edith? ¿Estamos bien? Bueno, la adoración no depende de un lugar, dice, o espacio en particular. La mención que Jesús hace del futuro. Jesús es la esperanza, es el Mesías que vendrá. Entonces despierta en ella una esperanza en el Mesías que vendrá. Ella habla de su expectativa de la comprensión más completa que recibirá cuando llegue el Mesías. En respuesta, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Un giro repentino en esta mujer. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando el Señor viene a nuestra vida. La vida no sigue igual. ¿Qué pasó? Dijo la hermana Leti. ¿Qué pasó en mi vida? Cristo vino a tu vida, hermano. Ahora ha saciado su sed de comprensión teológica espiritual. Ha conocido al Mesías cara a cara, a quien había estado esperando, y como estaba allí claro de la escritura, ella tenía noción de esta vida, de que el Señor iba a venir, y por eso ella tenía esperanza en el Mesías que iba a revelar esto. En estos momentos los discípulos interrumpen su conversación, pero ella escucha todo lo que necesita oír. ¿Qué podemos decir más? Preparando el camino del Señor. Esta mujer, ¿han escuchado esta palabra pontífice?
Ya, no, usted que le gusta googlear, Es que pontífice uno al tiro recuerda al Papa, po. sí, pero no es eso. Cristo, el verdadero pontífice, pero ¿qué es? Googleen, ¿qué es un pontífice? ¿Qué significa pontífice? No puedo autografar más. ¿Ah? Pontífice, ¿qué significa? ¿Qué es ser pontífice? Cabeza suprema de la Iglesia Católica dice, No, pero la raíz de pontífice. tiene el latín pontifex, ¿Ya? doctor de puente. Exacta, exactamente. Todos somos constructores de puente. Sí, entonces la mujer samaritana es constructora de puente que el Señor usó, así como, ¿te acuerdas cuando Juan el Bautista anuncia al Señor? También es el constructor de puente porque hace el puente, dice, presenta al Mesías. Entonces ustedes mismas también son pontífices para llegar con el Evangelio a otro lugar, a otras personas. El Señor te llamó a ti y a mí para hacer puente. No es el Papa, Todos somos pontífices. todos somos pontífices. ¿Cuánto dijo el puente como Ser un puente, constructor de puentes? constructor de puente. ¿Se acuerdan antes yo le hablaba de estos 4 amigos que presentaron al Señor? Ellos fueron pontífices porque conectaron el paralítico con él. Sí, pues ellos tomaron la necesidad y lo llevaron al Señor. Entonces, Claro. eso es lo que se llama en consejería constructores de puente. ¡Wow! Tremendo. Sí, sí, mira, esta mujer estaba tan asombrada hablando con el Señor, cómo el Señor le estaba revelando todas estas cosas maravillosas y ella decía, wow, yo tengo la esperanza que vendrá el Mesías cuando Él nos revelará todo esto. Y Él le dice, el que habla contigo, Él es. Wow. Entonces, todos nosotros somos constructores de puentes, constructores de hogares, constructores del reino. ¿Ya? ¿Le gustó esa frase, no? ¿Sí? Sí. La ¿Sí? etimología, claro, porque se deriva del latín pons y facer, reflejando la función de conectar lo divino y lo humano. Exactamente. Sí. Entonces nosotros somos puentes cuando evangelizamos, llevamos el evangelio, es eso. Cuando Jesús honra la proclamación de la mujer, mira, ahí por eso hablamos de puente. ¿Qué podemos decir, hermana Lidia? Lidia también dice que Dios abrió el corazón de Lidia, ¿cierto? Ya, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, ¿quién es? Y ella deja su cántaro en el pozo. Apresuradamente corre de regreso a su ciudad y dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Acaso no es ese el Mesías? 4:29. Por tanto, ¿qué amar en ese momento? En su emoción, la mujer se olvida por completo de su cántaro de agua que llegó cargando. Su repentina necesidad de compartir la buena noticia abruma en su deseo que pertenece anónima e invisible. No puede callar lo que ha experimentado. Su historia, que alguna vez fue la fuente de tanto dolor y secretismo, se convierte en la evidencia que usa para proclamar la identidad de Jesús. ¡Wow! Con valentía dice, venid y ved, venid y ved. Ahí hay otra palabra que cuando yo delante le hablaba, somos convocados, son 2 palabras, ven para ir. Ven, no solamente ven, venir, son 2 conceptos. ¿También hay o no? Ven y ir, para luego ir. No quedarte para venir, sino que también tienen que ir, llevar la proclamación del Evangelio. Y esa es misión, pues. Esa es la misión. Venir y ver, reconociendo que Jesús no puede reducirse a una frase hecha o una fórmula de segunda mano. Ella comparte su experiencia de Jesús a pesar de que la fe todavía es joven, recién está formando su nueva fe, los primeros pasos. Pero sus propias preguntas se convierten en aporte de su evangelización.
Incluso su curiosidad se convierte en una herramienta que despierta la curiosidad de los demás. Lo que más me gusta de todo esto es que Jesús honra, bendice y valida el anuncio de la mujer. La proclama, el querigma, ¿está bueno? El querigma de la mujer. La predicación. El evangelista Juan escribe y comenta que Jesús se queda en la ciudad de la mujer durante 2 días para que todo aquel que escuche su testimonio pueda encontrarse con él directamente y ver que la mujer es un testigo fiable. Ella como Juan el Bautista, como los apóstoles, como María Magdalena, como Pablo, prepara el camino del Señor. Aquí agregamos otra cosa, prepara el camino del Señor. El puente, pero también prepara el camino del Señor. ¿En qué dice prepara el camino del Señor? Y Jesús le anima a hacerlo. Muchos samaritanos de aquella ciudad nos dicen el evangelista, creyendo en él por el testimonio de la mujer. ¿Quiénes está anunciando la buena nueva en tu vida? Hay una pregunta para usted, hermana. ¿Quién está anunciando la buena nueva en su vida? Número 2, ¿cómo está recibiendo su testimonio? ¿Se está proclamando la buena nueva? ¿Sabe? Queremos decir que todos nosotros somos la boca de Dios. ¿Cómo debe estar esa boca? Limpia, ¿cierto? Cepillada. Sí, sí. Somos la boca de Dios. ¿Por qué somos la boca de Dios? Porque allí anunciamos la palabra de Dios. Como dice en su palabra, somos la esperanza de Jesús en el mundo. Así como la mujer samaritana. ¿Qué podemos decir más? Los efectos de la palabra de Dios que nos vuelve vacía. Todo lo que proclamamos, tarde o temprano, va a dar su fruto. En los lugares más inesperados, a través de las voces inesperadas, impensadas, perdón, desde las mentes y los cuerpos de los desposeídos, imaginados, la palabra de Dios habla y el agua viva fluye. Que como mujeres de la alianza tengamos oídos para oírla, corazones para beberla y humildes para honrar y bendecir su programación. No olvidar que también tenemos una identidad local como iglesia, ¿cierto? Somos la alianza que avanza llevando la palabra. Muy bien. El sentido humor está siempre, ¿no? Ella es llamada y nosotros somos llamados también. Ella es llamada y nosotras somos llamadas, dice Emmanuel. La mujer samaritana escucha atentamente a Jesús mientras le hace la pregunta sobre su fe y su esperanza. Cuando más habla con él, más crece su comprensión, hasta que ve la verdad completa. Jesús es el Mesías. Mire, hermana, usted cuando estudia aquí la palabra de Dios, una cosa es estudiar la Biblia solo, ¿cierto? Sola. Pero cuando estudiamos en comunidad, amplía más la mente, la visión, ¿cierto? Por eso, cuando uno estudia solo, y si está siempre solo, va a crear una rutina. ¿Y la rutina qué hace? La rutina mata. Por eso uno tiene que estar constantemente innovando. ¿Cómo poder estudiar, comprender mejor la palabra, participar en cursos, en capacitarnos constantemente? Si queremos crecer, tenemos que tener esta herramienta de la escritura. Porque ¿qué le vamos a hablar a la gente? La mujer no le habló de ella, le habló de Cristo. Ese encuentro que tuvo con Cristo Jesús. Bueno, a lo largo de esta conversación demuestra una postura de discipulado, aprendiendo de Jesús, y luego es vista como evangelista. Dice la palabra ahí. Siguiente. Eh, Cuando estuve leyendo en una parte por ahí, no fue dónde fue que lo leí. ¿Ya? Ella fue la única mujer que fue evangelista de ahí en Samaria. En Zavala, sí. ¿Sí? Después fue Felipe, ¿se acuerdan? No, pero ella fue La primera, sí, la primera mujer.
Sí. Ella como que preparó el camino y después cuando llegó el Pentecostés, cuando ya había muchos creyentes que habían conocido de Cristo, pero después cuando llegó el Espíritu Santo, ¿se acuerdan cuando llegó el Espíritu Santo también a los samaritanos? Ya. Hubieron 4 efectos ahí del Espíritu Santo en Jerusalén, los samaritanos, con los gentiles y los discípulos de Juan en Éfeso. Es decir, como que hubo esa réplica del Pentecostés en estos 4 lugares. En Jerusalén, con los samaritanos, con Cornelio y con los discípulos de Juan. Allá en Éfeso, cuando ellos dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo, hemos sido bautizados con el bautismo de Juan. Entonces, cuando llegó allí los apóstoles, le pusieron las manos y se anunció y se vivió esta experiencia sobrenatural. Muy bien, ¿qué podemos decir en cuanto a la... Gracias, Sandrita, por ese dato. Gracias, se le agradece, ¿ves? Es porque estás estudiando, ¿ves? Gracias, un punto para tu prueba. Ya. ¿Qué es un discípulo? Pregunta. ¿Y qué es discipulado? ¿Y qué es evangelista? A ver, ¿podamos responder eso, hermanas mías? ¿Qué es ser un discípulo? ¿Qué es ser un discipulado? ¿Qué es ser un evangelista? Un seguidor. Muy bien. Un seguidor, un discípulo es un seguidor, un estudiante, un adherente, ¿cierto? Un seguidor de Cristo. Pero un discípulo tiene que ser y hacer. ¿Ya? Ya. Gracias, bueno, por la buena respuesta. Y aquí igual es alumno, seguidor, sigue su pisada, sigue su ejemplo. Un discipulado, ¿Y qué es el discipulado? Estudió, ¿Ah? el que estudió. Es lo que estamos haciendo nosotros. es la materia, Sí, lo que estamos aprendiendo. es lo que estamos haciendo ahora. Ese es un proceso que todos estamos allí siguiendo la doctrina de Cristo. Es, exactamente. Estudiando en comunidad. Es el proceso de crecimiento espiritual constante. No solamente por un tiempo, constante. Exactamente. Este es un discipulado también. ¿Ya? Es un discipulado. Estudiar la Biblia es discipular con la palabra. ¿Ya? Porque aquí estamos recibiendo instrucciones, fortaleciendo nuestra vida espiritual, nuestras disciplinas espirituales, todo. Ella deja atrás, bueno, la otra pregunta, ¿qué es un evangelista? El que lleva el mensaje, muy bien. ¿Ah? El que lleva el mensaje a los que no lo- Aquello que no lo conoce. Tú no puedes ser evangelista si no eres un discípulo. No puedes discipular si no optas por un discipulado. Es decir, tiene que ser un discípulo, tiene que vivir el proceso para poder hablar de Cristo. Exactamente. Tiene que ser antes, durante y después. Y siempre. Antes, durante y después, siempre. Inicio, desarrollo, final. Ella deja atrás su cántaro de agua, tal como los discípulos dejaron sus redes, mire, en señal de aceptación total al llamado a seguir a Jesús. ¿Qué has dejado tú, hermana? ¿Ya? ¿Qué has dejado? ¿Ya? 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 Ya, me imagino. Ya. ¿Qué has dejado por el Señor? Ahora no van los bailes, ¿no? Mm. Entonces, resulta que eso se puede considerar. Y varias veces así como Fernando, por eso pensé en mí. Antes de un día yo misma tengo nada, pero es la única gracias de poder decir que me sentí bien. Así va a ver. Y ahora, después de que mira, ¿sabes? Tú sabes de qué
Pero por favor, solamente a una fiesta, no hagan justificaciones así. Mm. Si tú realmente te amas, no, ya, señorita, así que ahora ya no veo. Mm. Y yo le dije, ¿por sí? Porque yo, ¿cómo te explico? O sea, así que ahora ya hay, hay esa situación con mi Sí, amiga. sí. Bueno, sí, Hay que sí. Bueno, y nosotros cada uno compartíamos acá, teníamos muchas cosas que dejar, ¿no? Y aún todavía no lo hemos dejado, no todas, ¿cierto? Sí. Pero sí, como si todo lo que edifica, por Sí. ejemplo, tenemos que cuidarnos, porque, bueno, ayer hablaba con una amiga, me decía está preocupada por el tema de el sedentarismo que hay en la iglesia. Por ejemplo, nosotros no estamos haciendo ejercicio. Es importante hacer ejercicio. Por ejemplo, hoy día yo tomé desayuno fruta hoy. Estoy dejando el pan. Entonces, cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces, pero también hablaba un poco esto de no caer en este legalismo, que también igual puede ser el otro cuando no se entiende bien, que anda viendo siempre y no sí, irse a otro extremo. Pero debemos cuidar el cuerpo, dormir bien, tener nuestro tiempo de ocio, descansar, tener vacaciones. Eso nos ayuda mucho. Y también cuidar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿qué estamos dejando? Entonces, cada día que estamos más estudiando de la palabra del Señor, el Señor nos interpela con su palabra, nos interpela. Dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer. Hay una pregunta ahí, piensa y dialoguemos ahora. Piensa y dialoguemos. ¿La página cuánto es? La 16. 16. Página 16. ¿Cuánto has compartido de tu vida transformada? ¿O ha compartido de tu vida transformada? Acá la hermana, mucho, ¿cierto? Tenemos que seguir. Ahora, siempre, más que hablar de nosotros mismos para ser autorreferentes, es hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Más lo que contar como mi referencia. Porque nosotros no somos referentes y evitar ser autorreferentes. Que otros hablen de nosotros es otra cosa. Que otros digan, eso es otra cosa. Como dijo Ricardo Soto, eso no es la cosa. ¿Cómo es? Así no es la cosa. ¿Ah? que siempre vamos a decir algo. Ah, sí. La otra pregunta es, ¿qué deberías dejar atrás para compartir tu fe con otro? ¿Qué le limita? Tenemos que ser ejemplos, ¿cierto? Testimonio, Sí, difícilmente podemos hablarle a otros porque sí, no nos van a creer que sí, son igual. sí, Bueno, no hay cambio. sí, Bueno, por lo que yo veo en el texto, ella se doblegó hacia el Señor con todo, porque era lo que ella estaba buscando, es lo que ella necesitaba para su vida. Yo creo que cada una de nosotras, tanto cuando llegó al Señor a nuestras vidas, igual llegó a llenar ese vacío, independiente en el área que haya sido, llegó a marcar un antes y un después, porque si exacto. seguimos igual, no hay cambio, o sea, ¿de qué valió que el Señor entonces haya llegado a nuestra vida si igual, Hay un antes y un después, siempre. antes de Cristo y después de Cristo? ¡Ah! Esta mujer, ¿cómo? La diferencia es cuando, ya, por ejemplo, en el caso mío, yo crecí en una iglesia. Ya. Sí, lo que escucho. Ah, En el caso mío, porque hablamos de un antes y un después de Cristo, ¿cierto? Como dijo la Biblia. Pero, por ejemplo, yo le digo, en el caso cuando uno ha crecido en el Evangelio, y a veces yo siempre me cuestionaba, sobre todo cuando era más adolescente, más chica, yo decía, qué difícil es porque
al final, cuando tú tienes un antes y un después, es más fácil porque tú conociste el antes, sufriste, entre comillas, la pasaste mal, y el después es todo hermoso con el Señor, pero cuando uno creció con el Señor y, y creciste con todo eso, entre comillas, estigmas y cosas, es más difícil porque al final uno, hay cosas que va, por ejemplo, dejando en el camino y uno va viendo, bueno, y el Espíritu Santo también hace que uno discierna que no son beneficiosos, que no son de crecimiento y todo eso, pero hay cosas que de repente cuesta más dejarlas que cuando uno tiene un antes y un después. No sé si me logran Sí, entender, sí. que cuesta más dejarlas por lo mismo. Por ejemplo, yo siempre me encantó la música de chica y yo era muy rockera de chica. Bueno, todavía un poquito, la Angie me conoce. Y resulta que, claro, que mi mamá siempre teníamos ese conflicto, porque era del tipo de música que yo escuchaba, que no me conducía a nada, que era una música que en el fondo no la creaban para el Señor y todo lo otro. Pero está siempre esa lucha espiritual, pues, porque Mm. de que uno sabe que no es, y bueno, y darle gracias al Señor también porque Él nos va dando ese discernimiento a través que vamos madurando también, y ahora escucho mucha música cristiana y como que tratando de reemplazar toda la música secular. Pero sí, Pero eso es parte de la madurez igual, o del proceso. claro, es un proceso, pero Exactamente. es un proceso de años. O sea, En caso, los chicos me comentan mucho con la Vale, que la Vale está creciendo muy distinto a nosotros, porque la Vale está creciendo en la iglesia. sí, pues, sí, pues. Entonces, ¿cómo va a ser para ella es conocer el Señor, es encontrarse para el Señor? En qué momento va a pasar. Porque nosotros lo vivimos estando afuera, nosotros éramos un converso, conocimos al Señor en un momento de dificultad, vimos el cambio, el proceso como por lo visto el texto. Entonces, la Nata se quitó me dice, mamá, ¿y cómo va a ser con la Vale? Ella como hermana mayor, ¿cómo va a ser el proceso con ella? Entonces, me hace sentido lo que dice la Ángela porque hay diferencia, y eso lo podemos ver nosotros, que tenemos la otra parte, casa adulta, y tener un cambio radical. ¿Qué pasó? Sí, pues y tú has sido siempre es como siempre han sido igual que este cambio. Sí. Pero igual reflejar el amor de Dios, bueno, no es solamente un cambio, sino mantener pasividad, mantener muchas situaciones de... A mí siempre, por ejemplo, tengo eso de que en el trabajo mismo, pues mis colegas algunos saben y me dicen, usted no puede hacer eso porque usted es cristiana, así, todo lo que digo puede ser usado en mi contra. Claro. Es como una constante. Tienes que tener mucho cuidado para hablar. Sí, todo, todo. Porque todo, Yo le digo al tío, ¿sabes? No, no es religión porque es una cercanía, ¿verdad? Pero al final es como esa constante que están ahí. Y eso es bueno, ¿sabes por qué? Porque tú eres luz. Porque si no, pasaría desapercibida. Si dicen, es porque dicen algo, es que tú brillas. Y Pablo también habla de esto, de que nosotros estamos, porque nos damos cuenta de como que le fallamos más, Señor, pero miserable de mí, dice, ¿se acuerda, Pablo? Sí, ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ese cuerpo de muerte. Esa lucha es el pecado que nosotros, yo batallo con el pecado constante todos los días, todo. Entonces, y miserable, y hay que sentirse miserable. Ahí está la clave, miserable. Y ahí donde uno apela a la gracia, Señor. Señor, si no fuera por tu gracia, estaría perdido, pero tu misericordia, tu perdón está conmigo. Sí, ya. Y yo dejé de acompañar, y ahí empezaron los problemas. Mm. ¿Qué te creí esto? Y uno estaba tan cansada con tanto rato de conversar a mi pastor. Y mi pastor me dice, pero David lo deja solo, hermano. No lo deje solo. Vaya, vaya con él. Pero ahí de testimonio. Ahí de testimonio. Y ahí seguí yendo con él, pero ya había estado. Después no lo acompañaba y a veces ya no quería andar el golpe, pero él decía, Es un buen consejo. yo le Sí. decía, y cuando iba a la iglesia también, en la puerta de la casa,
atajarme, a pegarme, porque iba a la iglesia. Yo un día me paré y la iglesia, como si la chica viva, me paré, iba yo para la iglesia, el padre, oye, y me decía, ahí levanta la mano, toda la iglesia, ¿sabes? Yo lo le decía todo lo que decía. Dígame, hoy no sé qué, dígame, a ti te puedo dejar, pero al Señor nunca. Y vieja, no me con nada, Clarita. Sí, tirándolo a los ojos. Y así con toda. Bueno, el Señor hablando, el Señor claro, sí. Qué, qué lindo. Esa es una autoridad espiritual, pues. Ya, me recuerdo que mi compañero Fran, porque era como que joven, ¿no? Y yo nunca me arresté, ya. ¿Pero qué hacía yo? Obviamente, si era Diferente. hija de Dios, tenía que gestionar, Diferente. ¿no es cierto? Pero yo les ponía la música, porque yo era la DJ. Yo les ponía la música, les decía con la música, qué sé yo, y todo. Esta mujer sin nombre, página, En la 16. piense y 16. ya, piense y dialoguemos, ahí estamos. Mm. Ya, esta mujer sin nombre es un modelo maravilloso para todos nosotros en nuestro propio camino de fe. Sus acciones nos invitan a permanecer conectados con Jesús y a hacer preguntas sobre nuestra fe para llegar a una comprensión más completa de ella. Ella es un modelo de cómo hacer esto con convicción sobre el que he aprendido en el pasado y también con la apertura a descubrir cosas nuevas sobre lo que Dios está haciendo en el mundo. Pero así como nuestro crecimiento en la fe no es solo para nuestro propio beneficio, la mujer samaritana toma su nuevo aprendizaje y se ve impulsada a la acción en torno a su llamado. Ella se acerca a su comunidad y la invita a unirse a ella en el camino, ya sea que nos sintamos llamados a evangelizar como ella lo hace o que estemos llamados a usar nuestros dones de otras maneras. Su historia nos recuerda que nuestros llamados son oportunidades, ¿ve? Oportunidades para convertir el crecimiento personal en la fe en acción, por el bien de los demás. Este es el movimiento de todos los discípulos, crecer en la fe a través de la relación con Jesús y avanzar hacia afuera para usar nuestros dones por el bien del mundo. Conclusión, ¿qué podemos decir hoy día? Jesús no juzga la historia de esta mujer, aunque muchos intérpretes cristianos lo han hecho. En cambio, a través de su conversión con Jesús, descubrimos un modelo de discipulado que está abierto a descubrir una comprensión más completa a la acción de Dios en el mundo. A través de su respuesta a Jesús como evangelista, se nos recuerda que ser seguidores de Jesús nos llama a poner nuestros dones en acción por el bien de los demás. Pregunta para terminar, hermanas mías. Pregunta, ahí la página 17. 17. Pregunta, la mujer sin nombre junto al pozo fue llamada a ser discípula y evangelista. ¿Qué te está hablándole Dios a usted acerca de su propio llamado? ¿Podemos conversar? ¿Qué te está hablándole Dios por esta lección acerca del llamado que nos tiene a cada uno de ustedes? Dijimos adelante que estamos para conectar, somos pontífices, somos los que preparamos el camino. Tres ideas aprendimos. Somos los que conectamos, somos los pontífices y somos los que preparamos el camino. Pensando en estas tres ideas. ¿Qué piensas del llamado que el Señor te ha dado? ¿O nos ha dado como iglesia, en conjunto? Avanzar, ¿no? Quedando ahí, ¿cierto? Camarón que duerme,
que nos ha dado mucho para Exactamente. Tenemos el contenido, ¿cierto? ¿Quién es el contenido? ¿Quién es el contenido? Cristo, su evangelio. No hay nada más. La siguiente pregunta. ¿Qué le habló a usted? ¿Quién le habló quién le habló a usted de Jesús? ¿Podemos compartir? Hermana María, mi madre. ¿Quién le habló de Jesús? ¿Usted cómo conoció a Jesús? ¿Quién le habló? ¿Cómo llegó a conocer al Señor? que yo, joven, cuando trabajé en Santiago, ya escuchaba la palabra de Dios. ¿Ya? Según como yo nací allá y nos criamos allá, igual compartíamos el evangelio porque mi mamá y mi papá habían aceptado al Señor allá. Y a mí me andaban trayendo, eran pentecostal me parece, y me andaban trayendo una tarde cuando salían a prédica. Ya. Ya, eso ya yo ha tenido ya Como niño. y después, ahora cuando fue pasando, ya antes ya había llegado la nuestra mi hijo. Y nosotros fuimos allá en Molusco hacia arriba, y de allá se escuchaba la prédica que daba. Entonces, en esa ocasión, mi hermano me invitó y vinimos a la campaña. El año 70 eso. Ni yo ni nacía. Y entonces ahí, de esa manera, y después seguimos Señor, pero no acepté al Señor, sino que escuchábamos la voz. Y después de eso que nos casamos, tuvimos al hijo y, y se nos enfermó. Y ese no llamó Señor Cuatro, sino por esa bendición y que Dios hizo en él, la cosa no, y el Señor cuando nos ama, lo ama y lo habla también por donde más uno le pega. Pero gracias a Dios, aceptamos al Señor, acepté al Señor por esta manera, ¿no? Y porque vi que Dios hizo milagros. Pero creí en Dios, yo creí en Dios, pero no lo conocía. Pero gracias a Dios, gracias a Dios ya pudimos conocerle y seguirle. Y gracias a Dios que mi hijo era el que estaba gente, no me amaba, no, era según lo que los católicos me decían que era eso, ojeadura, está ahogado. Entonces lo narraron en el médico, en el hospital, en el seguro, en Mata, en la verdad, aquí cuando él se fue y para nada con él. Y no tenía mejoría nada, nada. Y no mamaba, nada. Y lloraba y me esperando. Y en la noche yo lloraba, que le echaba el pecho, nada. Entonces, ya. Y después lo llevé a Maxi. Como uno no entiende desde el principio, cuando extraviadamente de esa manera. Pero el Señor logró. Y llegó el hermano evangélico que predica la palabra de Dios y en la casa donde viví y él me dijo, ¿usted te cree en Dios? Me dijo la mañana cuando estaba yo en el desayuno, porque yo sabía que estaba enfermo y él estaba en la cama. Sí, le dije, creo en Dios Bebé. y, y él me dijo, ¿usted cree que el Señor puede obrar? Y yo, sí. Ya dijo, después de esto, prepare su niño y vamos a ir a orar. Y oramos y él abrió el ojito que nos abrió. Y de esa vez que él hasta ahora. Eso es el Señor que obra. Ahora soy su pastor, ¿eh? Así es. Alabado sea el Señor. Y ahí de esa fecha de saber que Dios conocemos al Señor, pero a mí me gustan las cosas fáciles. Tal como me enseñaron así, Sí. Sí, me gustan las cosas. sí, yo también soy así. Sí. Gracias, mamita. Muy bien. Pienso, Que lo hice en la iglesia yo no jugaba y no salían afuera. Porque en esa parte en el campo
los niños se apuntan y salen y entran y salen y entran. Claro, Y una niña se cayó al pozo. Entonces ahí vieron que yo hacía el trabajo mejor que ellos. El pastor dijo, mire, la hermana María dijo que los niños los tienen derechitos adelante. Entonces yo para ir al baño me pedía permiso, pues yo le dejaba dicho yo que cuando van a ir al baño me van a decir así un ratito. Entonces yo voy a saber que van a ir al baño claro. y se vuelven aquí. Entonces eso le dejaba dicho yo y ellos obedecían. Así fui criando chicos. Y hasta ahora, pues, y ahora cuando vienen adultos, ellos no fueron, no andan en el torneo, en la fiesta, ninguna cosa. Por eso yo me extraño, porque hay el hijo cristiano de Dios, los hijos andan en el mundo. Claro, Ellos predican la palabra de Dios, no son ejemplos para la cosa, claro. ¿verdad? Los hijos. Porque mi palabra, yo sé que en la casa tiene que empezar. Sí, 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 Así que gracias a Dios, yo por eso, yo sé que estoy justa. Aunque me cueste, tengo que ir a ver. sí. Eso es mi palabra. Permiso, es que Amén. yo tengo que ver ya. llama. Estaba llamando. Así fue. Ya, Yo ya, Muchas gracias. ya, así conocí a usted. Bendiciones, chaito. lo que ha podido ya va a tener. Muy bien, dice la pregunta, gracias mamá. ¿Quién en su vida le dio el testimonio de que conocía a Jesús y que era conocido por él? ¿Qué le sorprendió de este estudio bíblico hoy? ¿Qué le sorprendió de este estudio hoy? La mujer fue a su pueblo, a Samaria, a hablar lo que el Señor le había dicho, todas las cosas ¿Ya? que le había hecho. Y hay una parte que dice que el Señor se quedó para que la gente que escuchara la mujer viniera a él. Se quedó aburrido. Entonces, me llamó la atención eso que es tener que estar. Cuando se dice que una persona lo conozca, habla, el Señor está quiere a mostrarse para respaldar el testimonio que Exactamente, exactamente. Sí, este es un testigo. Sí, exacto, exacto. Yo diría, ¿quién tenemos? Si el Señor no está con nosotros hoy aquí, ¿a quién tenemos de testigo hoy día? El Espíritu Santo y también entre nosotros. Por ejemplo, yo, por ejemplo, entre nosotros nos confirmamos en la fe y damos testimonio de los hermanos. También tenemos al Espíritu Santo, pero también entre nosotros nos recomendamos. Muy bien. La última pregunta. ¿Qué escuchas que el Espíritu Santo te dice a usted, a la familia, a la iglesia y a su comunidad? Pensando en esta lección de hoy. ¿Qué escuchas que el Espíritu Santo te dice a usted? Ser valiente, pregonar, Pre- con la mujer, como le Exactamente. dice María. No quedarnos con el evangelio. ¿En qué? No, eso de que el evangelio, lo que yo recepciono, no me lo guarde solo para mí, sino que Exacto. también lo comparta con el resto. Y ser valiente como esta mujer, pues salir Sí, a confiar. Y como dice la más encima, el Señor nos va a respaldar de una u otra forma, ya sea con exactamente. otra persona, como sea, pero siempre va a estar Él ahí respaldándonos. Así que seamos mujeres valientes. Amén. Sí, yo siempre por donde ando, yo hablo del Señor. Amén. Muy bien, hermana. ¿Quién quiere dar gracias al Señor por la lección de hoy? ¿Orar? ¿Orar? ¿Sí? Ah, sí, pues. Quiero dar gracias al Señor que estoy de vuelta. Tuve los días de vacaciones, fui a visitar a una hermana.